Nos encontramos en Karnak, el templo egipcio más grande del planeta y en general uno de los templos más grandes del mundo, más de 200.000 metros cuadrados de construcción, y es algo que hasta hace menos de 200 años estaba cubierto por barro. Y esto parece una película, esto parece falso. Vean estas escenas. Imagínense ser un faraón, salir a pasear aquí en este templo y tener esta vista de todo su templo y de todo el valle hasta el río Nilo que pasa por allá. ¡Cuánto poder! Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a conocer uno de los proyectos de ingeniería más increíbles que ha existido en el planeta. Se dice que es el cementerio más increíble de la historia, un cementerio que se encontraba oculto en el Valle de los Reyes, donde enterraban los faraones egipcios. Y además vamos a recorrer la ciudad de Luxor, ciudad en la que se dice se encuentra una tercera parte de todos los tesoros del antiguo Egipto. Se encuentran templos, estatuas, tumbas y un montón de cosas bajo tierra que aún siguen cavando para encontrarlas. Este lugar, Luxor, se encuentra aproximadamente a 650 kilómetros del Cairo. Estamos bien lejos de las pirámides de Giza, y el Valle de los Reyes lo empezaron a utilizar 1000 años después de las pirámides. Más adelante vamos a ir viendo todo esto en detalle. Esto que tienen al frente es el templo de Hatshepsut, prácticamente la única faraón mujer que tuvo Egipto, que reinó durante 20 años. Un caso muy especial porque reinó Egipto en un momento en el que ni siquiera tenía una palabra equivalente a reina. Era casi imposible que una mujer lograra esto. Una faraona empoderada, básicamente. Incluso para los primeros años de reinado se dice que se ponía barba falsa. Los faraones usaban esto que les estoy dejando por aquí. Usaban una barba falsa y todos los atuendos de hombre. Estando en el poder, se mandó a hacer este templo para ser adorada como una diosa después de la muerte, para que aquí le trajeran sus ofrendas y demás. Y también se mandó a hacer una tumba en el Valle de los Reyes, que ese era el proceso que hacían los faraones, los hombres. Entonces ella se creyó un faraón, se hizo un faraón. Se dice también que cada faraón aspiraba a dejar un legado en piedra, y por eso es que construían todos estos templos tan impresionantes. Así es como se ve el templo por dentro, y es algo impresionante. Incluso estuve leyendo que esto es lo más impresionante que hay en su tipo. Me imagino que se refieren a un templo egipcio cavado así en la roca, cavado en la piedra. Todo eso tuvo que ser tallado para lograr esto. Además, cuando Hatshepsut ascendió al trono, se dice que se lo robó a un sobrino, que era el que le tocaba en aquel momento. Entonces después no se sabe si ella murió o si la mataron, pero cuando pasó a la otra vida, llegó ese sobrino que ya ascendió al trono y quitó el nombre y la imagen de ella de todas partes. Donde sea que se encontrara, lo borró. Y aquí dentro, en esta parte del templo, es donde se le presentaban las ofrendas y los sacrificios, que los egipcios no utilizaban los sacrificios humanos, a diferencia de los mayas y diferentes culturas en Latinoamérica, sino que sacrificaban animales. Imagínense ser un faraón, salir a pasear aquí en este templo y tener esta vista de todo su templo y de todo el valle hasta el río Nilo que pasa por allá. ¡Cuánto poder! Esto que tenemos aquí es el Valle de los Reyes, más de 45 kilómetros excavados en túneles y en cámaras para guardar las momias y las riquezas de los faraones egipcios. Este lugar fue descubierto, se podría decir, en el siglo XIX, pero anteriormente ya los locales y personas que vivían por aquí alrededor sabían que por aquí había algo. Incluso se habla que en los alrededores de esta zona del Valle de los Reyes existe un mercado negro de las personas que vinieron a hacer excavaciones mucho antes de que todo esto fuera protegido por el gobierno y comercian esas piezas. Incluso parte de este valle está cerrada porque aún se siguen realizando excavaciones. Vean aquí, algo tienen que haber encontrado que hizo que estas personas empezaran a excavar, y lo hacen con arqueólogos que guían las expediciones y pieza por pieza, y así han encontrado todo lo que vamos a ver hoy. Quiero que vean bien este lugar, quiero que vean bien el terreno, vean el tamaño de las rocas, vean la dificultad de construir en esta zona. ¿Por qué vendrían los egipcios hasta este lugar? ¿Por qué complicarse? Pues lo primero es que es un lugar
oculto. Ahorita pues lo han excavado bastante, pero todo esto está tapado por montañas. Y lo segundo es que es un lugar de difícil acceso. Probablemente estaban hartos de que lo saquearan, porque si nos ponemos a pensar, las pirámides de Giza fueron 1000 años antes de que empezaran a usar el Valle de los Reyes como cementerio. Y las pirámides de Giza se ven a kilómetros, amigos, a kilómetros. Los ladrones o el pueblo o quien necesitara dinero podía decir: compa, en aquella dirección hay oro y voy para allá. En cambio aquí, entre las rocas, en una ubicación nueva, 1000 años después de las pirámides de Giza, y además en este tipo de terreno cavado bajo tierra, en su momento pensaron que iba a ser prácticamente imposible que lo saquearan. Sin embargo, esta lógica falló, porque para construir las tumbas se necesitaba gente, y se necesitaba muchísima gente. Así que se cree que estas mismas personas, estos obreros que construyeron todas las tumbas de los faraones que fueron enterrados aquí, que a la fecha se han encontrado 24 faraones, si no me equivoco. Estas mismas personas, más adelante, cuando el faraón murió, cuando ya no había vigilancia, ellos mismos se encargaron de saquearlas. Entonces, incluso las tumbas de los faraones del Valle de los Reyes fueron saqueadas. Cuando las encontraron, ya no había nada. La única que encontraron con algo intacta fue la tumba de Tutankamón, que la vimos en el Museo Egipcio. Allá tienen todo lo que encontraron. Es la única que se ha encontrado con todo adentro hace ya 101 años. Así que lastimosamente aquí, amigos, con todo el dolor en el corazón, podemos llegar a la siguiente conclusión. Si les robaron a los faraones con todo su poder, con trampas, con piedras que pesaban toneladas, túneles escondidos debajo de la tierra, no nos van a robar a nosotros. Tenemos que cuidar más las cosas. Vamos a entrar a una tumba en el Valle de los Reyes. Esto hay que tener en cuenta, que ahorita pues está fácil el acceso y todo, pero esto estaba oculto en la montaña. Esto es un túnel bajo tierra. Esta es la tumba de Ramsés IX y vean la entrada. Vean cómo está todo lleno de jeroglíficos, lleno de figuras. Y vean el túnel perfectamente excavado. Vean los jeroglíficos y las paredes aún con colores. Y esto que se encuentra encerrado es el nombre del faraón que tenía esta tumba. Vean el techo. Yo no me puedo imaginar la persona que descubrió esto. ¿Qué clase de sentimiento habrá tenido? Y después de toda esa gloriosa entrada de unos 50 metros por lo menos, nos encontramos esto que divide la tumba como en recámaras. Vean que aquí hay espacios y allá abajo probablemente estaba la tumba del faraón. Viendo todo esto, yo me pongo a pensar qué curioso como en la antigüedad le daban tanta importancia a la muerte. Años para tener esto construido, y nosotros en la actualidad con costo nos pone un ataúd, nos echa un poco de tierra, si no es que nos queman. Esta es otra tumba a la que vamos a entrar, y aquí se pueden hacer una idea de la complejidad de estas excavaciones. Esta va a ser la entrada y vean todo lo que baja. Hay una cámara, sigue bajando, hay otra cámara y sigue bajando, y está la cámara final donde está la momia, la tumba del faraón. Pero oigan lo siguiente, todas estas tumbas que andamos viendo el día de hoy, cuando las encontraron ya estaban vacías, ya estaban saqueadas, porque resulta que en aquel momento hubo una revolución en la que se dice que los obreros que estaban construyendo esto se empezaron a quedar sin paga, no les estaban pagando. Entonces se rebelaron, y como ellos sabían en dónde estaban las tumbas, que ellos mismos habían cavado y conocían los secretos y demás, ellos vinieron y la saquearon. Esta es la tumba de un faraón que se llamaba Merembetá, y esto sí es algo gigantesco. Ni siquiera alcanzo a ver el final, no sé cuánto tenemos que bajar, y obviamente no es un bloque liso hasta abajo. Tiene jeroglíficos, tiene figuras desde aquí hasta el final. Y ahora, si ustedes se preguntan para qué era esto, ¿era nada más para adornar o tiene algún propósito? Pues resulta que ellos, en sus creencias, ellos también tenían sus plegarias, como tener el Corán, como tener la Biblia. Ellos tenían sus plegarias al dios Ra, que están aquí en las paredes. Es todo esto que está escrito, y además también todo esto en teoría ayudaba al faraón a encontrar el camino
hacia la otra vida. Además, hay otro detalle muy importante que no estamos teniendo en cuenta, y es que ahorita está iluminado porque hay electricidad, pero en aquel tiempo tenían que excavar esto probablemente iluminados con fuego. Imagínense aquí dentro alumbrando con fuego para cavar estos bloques que pueden haber 2-3 metros de ancho por 3 metros de alto. Y finalmente, vean, ya ni siquiera podemos ver la luz de la entrada. Finalmente nos encontramos con la cámara de la tumba del faraón. Primero que todo, esto es enorme aquí adentro, esto es más grande que mi casa. Y después está hecho en la parte más baja de toda la construcción. Está el sarcófago, me imagino que ahí es donde estaba la momia del faraón. Y esta que está a este lado era la tapa. Esa tapa iba ahí arriba. ¿Cómo hicieron esto aquí bajo tierra? Ahora estamos dentro de la tumba de Ramsés III y aquí les quiero enseñar algo bien interesante y bien divertido, y es que este símbolo que ven aquí, que es como una serpiente de 3 cabezas, un lagarto de 3 cabezas por las patas, algo así, esto significaba el demonio. Eso era como el diablo para los egipcios, lo que les podía robar el alma y no ir al paraíso. Y también existía una diosa de la justicia que les pesaba el corazón en una balanza a ver si entraban o no al paraíso. Pues resulta que en todas las tumbas, en todos los escritos que se han encontrado en toda la historia, no ha habido un solo faraón que se haya escrito perdiendo. Obviamente, ni muy tonto que fuera, en todos los escritos que hay, el hombre siempre fue bueno y pasó al otro mundo. No, esta es una de las cosas que me vuela la cabeza de andar por Egipto. Vamos aquí por la calle tranquilos y de repente nos encontramos 2 estatuas del 1400 antes de Cristo. De hecho, que estas son las que vemos en películas y en todas partes cuando hacen algo de los egipcios, y es que estas estatuas estaban frente a un templo enorme que había en este lugar. Ya el templo hace cientos de años se había venido abajo por un terremoto y esos materiales los usaron para construir en otro lugar, y ahora aquí lo único que hay son excavaciones, que eso no se acaba, siguen excavando y buscando cosas acerca de la historia de Egipto. Y oigan qué interesante, resulta que estas estatuas se llaman los colosos de Memnon, pero ese no es el nombre del faraón al que representaban. En realidad representaban a un faraón que se llamaba Amonofis III, si no me equivoco, era el abuelo de Tutankamón, y les pusieron los colosos de Memnon porque una vez vinieron unos griegos y resulta que el viento antes pegaba y hacía unos sonidos en esas grietas que tienen las piedras, y los griegos creyeron que era un dios de ellos que los estaba llamando, entonces le pusieron colosos de Memnon y se quedó así. Entonces el faraón que levantó estas estatuas de, ¿qué puede ser?, de 15 metros de altura, imagínense lo que duraron esculpiendo eso para que años después ni siquiera lleven el nombre del hombre. Y además no son nada más las estatuas con forma del faraón, vean el nivel de detalle, tiene jeroglíficos a vuelta redonda, y dicen que este es uno de los pocos lugares donde la nuera y la suegra se llevan bien porque quedaron en piedra, la esposa y la madre del faraón. Ahora vean, todo lo que andábamos grabando estaba en el oeste, porque allá es donde se oculta el sol, y para los egipcios donde se ocultaba el sol era donde empezaba la oscuridad. Entonces ahí construían sus tumbas y le llamaban la ciudad de los muertos. Y ahora vamos al otro lado del Nilo, al este, a lo que vendría siendo la ciudad de los vivos, donde estaban los templos. Y ahora nos encontramos en Karnak, el templo egipcio más grande del planeta y en general uno de los templos más grandes del mundo, más de 200.000 metros cuadrados de construcción, y es algo que hasta hace menos de 200 años estaba cubierto por barro. Todo esto resulta que como resultado de las tormentas de arena y de las inundaciones que hace el Nilo en esta zona de Egipto, gran parte de todo esto que vemos, toda esta calle
gloriosa de entrada, llena de esfinges, y parte del muro estaba llena de barro y de arena. La han ido excavando poco a poco y han ido descubriendo lo que vamos a ver ahorita. Este es el camino que se recorría en aquel entonces para llegar al templo, que este templo no es dedicado a ningún faraón, no es de ninguna persona, es dedicado a un dios egipcio que se llamaba Amón-Ra. Entonces aquí nos vamos a encontrar algo muy interesante, y es que cada faraón en diferentes épocas le fue agregando su parte. En lugar de destruirlo del anterior, como era un lugar sagrado, un faraón construyó una cosa y en la siguiente temporada otro faraón le agregaba otra cosa, y así hasta hacer lo que nos vamos a encontrar hoy. La entrada son estas murallas de 30, 40 metros de altura, y esto parece una película, esto parece falso. Vean estas escenas. Esta primera parte de aquí es el patio abierto. Aquí es donde se puede decir que entraban los plebeyos. Aquí podían entrar todos, incluso aquí hay un altar donde presentaban ofrendas, frutas, comida y sacrificaban animales, porque recuerden que ellos no sacrificaban humanos en sus creencias. El siguiente lugar es la sala de las columnas, que ya aquí no entraba cualquiera, a diferencia de aquí atrás. Aquí ya entraban personas más importantes, personas que tenían más poder, porque aquí se celebraban fiestas y se hacían bailes y danzas para la aparición del dios Amón-Ra, que aparecía más al fondo. Ya vamos para allá. Aquí perfectamente nos podemos perder en esta sala. Son más de 100 columnas. Esto es colosal, y en la antigüedad todo tenía techo. Son más de 5000 metros cuadrados solo de este salón. Esto era realmente una muestra de poder. Si usted le quería demostrar a alguien que usted podía, usted lo traía aquí. Y además se me explota la cabeza pensando en esto. Estas personas no tenían ni siquiera estos andamios que tenemos nosotros hoy en día. ¿Cómo hicieron para levantar cada una de estas columnas? Porque cada una está tallada a mano, y extra tienen jeroglíficos y tienen artes ilustradas sobre cada columna. Entonces, para empezar, cómo las hacían, y después cómo las colocaban, y cómo las colocaban con tanta perfección para ponerles columnas encima y tirar un techo ahí arriba. Así que si ustedes por alguna razón en algún momento se quejan del trabajo que tienen, piensen en los compas que pusieron a levantar todo esto. Llevaba mucha inteligencia, pero definitivamente demasiada fuerza bruta probablemente, y todo esto fue hecho del 1000 antes de Cristo para atrás, del 1300, del 1200 antes de Cristo. O sea que todas estas estructuras pueden tener 3000 años de estar ahí en pie. Así es como los egipcios le demostraban su grandeza al mundo. Y además recuerden que muy probablemente a todas estas personas que pusieron a construir todo lo que hay en los templos, les decían lo que habíamos visto anteriormente, que si trabajaban en esto, el faraón les iba a dar el pase para la vida eterna. Vean este obelisco que está por aquí. Este es un obelisco que pesa 300 toneladas. Tiene 30 metros de altura. Es el más grande de todo Egipto, y este lo hizo Hatshepsut, la mujer que hizo el templo que fuimos a ver antes, la mujer faraona, le podríamos decir. Y aquí al final es donde en teoría debería estar la figura de Amón-Ra, una figura que se dice estaba hecha con piedras preciosas, con oro y demás cosas, pero obviamente al estar hecha así, rápido se la robaron hace ya mucho tiempo. Y oigan este dato, resulta que todo esto que hemos estado viendo no es ni un 20% del templo, y en general no han excavado ni un 40% de lo que es en realidad el templo más sagrado de los egipcios. Este de aquí se tenía la creencia de que era un lago sagrado, y esta creencia no sé si es de los egipcios antiguos o de los egipcios nuevos, pero resulta que ese escarabajo, que no sé si ustedes han visto la película La Momia, a mí me encantan las películas de La Momia, no tienen mucho que ver con la historia real, pero son buenas y las tenía bien metidas en la cabeza cuando venía para acá. Son esos escarabajos los que se comen a las personas. Pero bueno, la cuestión es que este monumento de este escarabajo se tiene la creencia de que si usted le da 7 vueltas puede pedir un deseo y se le va a cumplir, pero solo puede pedir uno en toda su vida. Así que, ¿qué pedirían ustedes? Si tuvieran la oportunidad de pedir solo un deseo que se les conceda en su vida, ¿qué pedirían? Hay que tener mucho cuidado.
Amigos, y finalmente para terminar con este video estamos en el templo de Luxor. Este templo está prácticamente en el puro centro de la ciudad. Alrededor está la autopista, por allá hay edificios, por allá hay restaurantes. Es bien impresionante, la verdad, ver todas estas columnas similares a las que nos encontramos en Karnak, estatuas afuera enormes de Ramsés II en medio de la ciudad. De verdad que hay demasiado para ver, hay demasiada historia que contar, pero quiero que nos quedemos con lo siguiente, que he estado escuchando desde que empecé a meterme un poquito en la historia egipcia, y es que me he dado cuenta que los sacerdotes eran diferentes a los faraones. Los sacerdotes que incentivaban el culto a los dioses como Ra, Amón, Ra, Anubis, Osiris, etc. Llegaron en algunos momentos épocas en los que se querían desechar ciertos dioses, poner dioses nuevos o adoptar un solo dios incluso, y estos sacerdotes se negaban porque al final ellos eran los beneficiados. Todas las ofrendas de dinero, de comida y demás que hacía el pueblo, incluso los faraones y gente poderosa, al final eso iba para los sacerdotes. Estos dioses no existían, no eran reales, no hacían nada. Así que los sacerdotes llegaban a ser tan poderosos que incluso podían tomar decisiones como asesinar a un faraón, cambiar quién estaba en el poder, usurpar el trono. Entonces desde tiempos inmemorables, desde 3500, 4000 antes de Cristo, siempre han existido estos intereses y probablemente siempre van a existir. Y otra cosa que se puede apreciar claramente en este templo es el cambio de religiones que hubo en Egipto. Por ejemplo, nos encontramos aquí los templos egipcios, aquí nos encontramos la mezquita cuando entraron los árabes, y al fondo del templo, en un lugar oculto, en algún momento entraron los cristianos, taparon todas las imágenes egipcias y pintaron a sus santos, y ahí recibían la misa. Así que esta es una historia que quién sabe si va a llegar a tener fin, porque entre más se va descubriendo, más se van dando cuenta que falta por descubrir cosas enterradas, cosas debajo del mar y cosas quién sabe en dónde. Amigos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Cuéntenme qué les pareció toda esta parte de la historia egipcia y estos lugares egipcios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de parte mía y de parte del finado.